Bueno, buenos días, buenas tardes. Primero, no, segundo C. Bueno, acá tenemos una nueva actualización sobre lo que es la unidad 2 y ya directamente la actualización final, porque con este tema terminaría la unidad 2. Después les voy a informar cómo termino evaluando si es a medida de los trabajos que vinieron haciendo o con un examen. Seguramente tenga una evaluación diferente de cada uno, porque hay muchas personas que vienen trabajando muy bien y me parece que no se merecerían un examen, mientras otras personas que no tanto y capaz que les correspondería para evaluar que correctamente comprendieron los conceptos. Bueno, ubicación de números racionales en la recta numérica. Básicamente lo que se va a intentar, como dice acá el texto, mediante la ubicación de los números racionales en la recta numérica, es dar otra perspectiva a los conceptos de los mismos, o sea, lo que ya sabemos, y justamente a cómo trabajan las operaciones de este conjunto. No vamos a trabajar tanto las operaciones, sí para ejemplificar y para que sea una vista más tangible de lo que ya conocemos. Para ello, dice así, es necesario hacer uso de la proporcionalidad que se encuentra entre los lados de los triángulos semejantes. Bien, y acá utilizamos un lema. Un lema, para quien no lo sabe, es un teorema, o sea, algo que ya está demostrado y que se sabe que es así, en el cual en este documento no nos vamos a encargar de mostrar, sino que simplemente lo vamos a utilizar para provecho de esta explicación. Dice así, si dos triángulos poseen iguales ángulos, o sea, todos los ángulos de dos triángulos diferentes son iguales, sus respectivos lados son proporcionales. Es lo que se conoce como semejanza de triángulos. Es decir, supongamos que nosotros tenemos dos triángulos cualquiera. Esperen que acá voy a trabajar con GeoGebra un segundo, voy a limpiar esto. Eh, Supongamos que tengo este triángulo de acá, bien, y después, no sé, trazo otro triángulo que voy a aprovecharlo y voy a trazarlo acá con la misma recta. O sea, voy a trazar una recta paralela a esta, a este segmento, que pase por acá. Bien, fíjense que acá se arma un triángulo nuevo, bien, el triángulo más chico. Como ese triángulo más chico tiene una recta paralela a este segmento, podemos afirmar que este ángulo y este ángulo son iguales, que este ángulo y este ángulo de acá son iguales, y a su vez que contienen comprenden un ángulo en común que vendría a ser el ángulo situado en el vértice B. Bueno, este triángulo que se armó nuevo, ¿sí? Entre este punto, este punto, este punto y este punto, ¿bien? Que es el marrón más oscuro, ¿sí? Es semejante al triángulo original. Bien, ¿qué quiere decir semejante? Primero principal que contiene justamente los mismos ángulos y obviamente en situaciones iguales, ¿no? Porque si yo voy en el sentido de las agujas del reloj, perdón, en el sentido antihorario, en el sentido contrario de las agujas del reloj, el ángulo B, después viene este ángulo E y después este ángulo D, mientras que acá viene el ángulo B, el ángulo C y el ángulo A. O sea, empezamos con el B en todos, luego con el E que es igual al C y luego con el A que es igual al D. Entonces esos ángulos serían iguales si están en la misma posición. Como el segmento este B que se arma acá y este segmento B1 que se arma acá se encuentran entre ángulos iguales, son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que uno, o sea que este lado dividido este, me va a dar lo mismo que este lado A, todo, o sea, todo este lado que va desde el punto B hasta el punto C, dividido el segmento D. O sea, si yo divido este segmento por este segmento, me da lo mismo que este segmento dividido este segmento cortito de acá. Y lo mismo sucede con si yo divido este segmento por este segmento, me da lo mismo que este segmento largo dividido este segmento cortito de acá. Eso implica la semejanza de triángulos, que es un tema próximo, pero ahora nos sirve justamente para explicar el tema que va a venir. Mientras tanto voy borrando todo esto. Espera un segundito. Esto lo borro. Vamos a hacer así. Bueno, ocupa tiempo el video, pero tardo más en frenarlo y cortar el video que borrando esto mientras lo grabo. Bueno,
Continúa así, dice, teniendo en cuenta este lema respecto a la proporcionalidad de los triángulos, se intentará hallar la ubicación del número 2/3 en la recta. Es decir, nosotros conocemos la recta numérica, bien, sabemos que hacia la derecha tenemos los positivos y una vez que encontramos el 0, luego tenemos los negativos, que vienen a ser justamente los opuestos de los positivos, y eso ya lo vimos en la unidad 1. Bueno, en la unidad 2, bueno, no me acuerdo cómo lo teníamos diagramado. Creo que era la unidad 1. Entonces vamos a intentar ubicar justamente el 2/3, pero con exactitud, no aproximadamente. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la división en la calculadora, nos daría una aproximación que sería el número periódico, el 0,6 periódico. No es la aproximación, sino que la aproximación es lo que nos da la calculadora, que es 0,66666, y llega a un límite que tiene cortado por el display de la misma, ¿no? Bueno, dice, para eso, en la recta de los números enteros se dibujará una recta perpendicular, o sea, una recta que forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados con esta, eh, en a la misma en el 0. O sea, de acá al 0 va a salir una recta hacia arriba, ¿sí? Similar a la que tenemos al eje Y, al eje X cuando nosotros dibujamos ejes cartesianos, tema que vimos el año pasado. O sea, lo que nos va a quedar, perdón, adelante, va a ser esta representación, ¿sí? Obviamente sabemos que esto sigue hacia la izquierda, sabemos que sigue hacia la derecha y hacia abajo, etc. Dice, bueno, luego dice, se une una recta que pasa, perdón, me estoy leyendo mal. Luego se une con una recta la unidad, o sea, la unidad en el eje X de la recta horizontal con el 3 en la recta vertical. O sea, en esta recta vertical unimos el 3. Bien, el 3, ¿por qué? Porque justamente viene a ser el denominador del 2/3, que es el número que nosotros estamos buscando. Dice, así se conforma un triángulo rectángulo. Vean que acá tengo un ángulo recto, es un triángulo rectángulo, donde la base mide 1 y la altura, o sea, el lado vertical en este caso, mide 3. ¿Bien? Es lo que tenemos de 0 hasta 3. Y la diagonal restante, bueno, aparece remarcada, pero no influye ahora la diagonal. ¿Sí? Siguiente a eso, estoy apretando mal el teclado, exacto. De siguiente a eso trazamos una recta paralela a la primera, pero que pase por el 2 vertical, ¿sí? O sea, en lugar que pase por el 3 como vemos acá, ¿sí? Que pase por el 2 y que sea vertical a la misma, y que sea paralela a la misma, o sea, que corra exactamente igual. Así encontramos un triángulo que tiene un lado vertical que mide 2 y ángulos iguales al primer triángulo. Los ángulos iguales se deben a que todos los lados de ambos triángulos se encuentran comprendidos entre lados paralelos respectivamente. Eso implica que ambos triángulos son semejantes y sus lados proporcionales. Vamos a ver ese triángulo nuevo que dibujamos, ¿sí? Es un lado, dibujamos la recta que sea paralela a la roja, en este caso va a ser la violeta, que pasa por el punto 2, no por el punto 3. Entonces, fíjense que acá corta a la recta, no sabemos dónde la corta, pero la corta a la recta original, ¿sí? Y acá dibujó un nuevo triángulo. Ese triángulo violeta que se armó es semejante al triángulo rojo que nosotros teníamos por detrás. ¿Por qué semejante? Porque obviamente como estos lados son paralelos y comparten esta base, comparten la recta de la base, comparten la recta de la altura, ¿sí? Este ángulo que estoy marcando acá con el mouse es igual a este ángulo es igual a este, y obviamente tienen un ángulo recto en común entre sí. Lo que implica lo siguiente, dice, de manera que la relación entre la base del triángulo rojo, o sea, la base del triángulo rojo es esta, 1, y el lado vertical del mismo, o sea, 3, o sea, la medida, ¿no? Estamos marcando, es igual a la relación que hay entre la base del triángulo violeta, que no conocemos y se puede llamar X momentáneamente. O sea, esta base momentáneamente la vamos a llamar X, no la conocemos cuánto vale. Y el lado vertical del mismo, o sea, de este triángulo nuevo, que mide 2. Se plantea lo siguiente. Como son proporcionales, la división entre este lado y este lado, o sea, del triángulo rojo, es igual a la división entre este lado, X, dividido este lado del triángulo violeta, que es 2.
Fíjense que lo que nos queda directamente es la siguiente ecuación, perdón. 1/3 es igual a x sobre 2. Lo único que nos queda hacer es despejar justamente esa x para saber cuánto vale ese segmento. Ese segmento va a valer 2/3. ¿Por qué? Porque el 2 pasa multiplicando y nos queda 1/3 multiplicado por 2, 2/3. Entonces sabemos que este segmento mide 2/3 y eso, como arranca desde el 0 acá, esta distancia de 2/3. O sea, acá en este punto, en esta intersección, efectivamente tenemos el punto 2/3. Ahí tenemos el número 2/3 y ahí está ubicado en la recta. Bien. Como vemos, acá quedaría directamente el 2/3. Ustedes, ahora lo vamos a hacer un ejemplo de GeoGebra, es necesario que marquen un punto y que señalen eso, el 2/3. De esa manera se encuentran los números racionales. Bien, voy a pausar y ahora voy a pasar con un ejemplo.